nuevamente en este lugar de encuentro que nos propusimos para todas las semanas como sitio de pensamiento, como lugar desde el cual se disparan esas, podríamos llamarle espadas con las que derrotamos nuestra ignorancia, porque la ignorancia genera miedo, está íntimamente ligada con el miedo. El Islam es una religión que surgió muchos años después del nacimiento de Cristo. Y normalmente creemos que son religiones precristianas. El fundador fue Mahoma, que para que nos demos una idea, Mahoma murió en el año 632 después de Cristo. También es una religión que aportó mucho a la humanidad, a las ciencias. El Islam es quien perfeccionó la brújula, una cosa tan básica, tan elemental para ubicarnos en el espacio. Los aportes que hizo a la química, a la farmacéutica, sin ir más lejos, el alcohol creo que es uno de los descubrimientos del Islam. Aportes gastronómicos, nuestro tan querido arroz con leche, que los historiadores argentinos muchas veces dicen que es un postre netamente argentino, resulta que viene del Islam, ha venido en los barcos con los musulmanes. La sandía, el melón. Aportes, como digo, que contribuyeron en mucho para el desarrollo de la humanidad. Fueron los que difundieron la utilización del número 0. Todas cosas muy interesantes para investigar. Hoy no sé si vamos a llegar a tiempo con nuestro invitado de hablar sobre todo eso, pero la idea es que sepamos qué es el Islam. Porque desgraciadamente, cuando se habla que viene alguien del Islam, de la religión del Islam, o un musulmán, por decirlo de otra manera, nos dicen cuidado con la bomba, ¿verdad? Vamos a una pequeña tanda publicitaria de presentación del programa y volvemos sí con nuestro invitado. En Petenate Hogar, en julio, cuidamos tu aguinaldo. Televisores, notebooks, aires acondicionados, heladeras, cocinas, lavarropas. En Ahora 12, 5% de descuento. Y en Ahora 18, 18 cuotas sin interés. Aprovecha el aguinaldo en Petenate Hogar. Acércate a cualquiera de nuestras 28 sucursales. Te estamos esperando.
Si yo le pidiera el documento a mi invitado de hoy, leería en ese documento el nombre Alejandro Kerim Abbas. Pero sin embargo, a la hora de presentarse, a la hora de conocerlo en el ámbito del Islam, vamos a decirlo de esa manera, hablamos de Muhammad Abdel Karim. ¿Lo dije bien? Bienvenido. Para nosotros se sale, es un conocido, pero bueno, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Min ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, después de me refugio en Dios de Satán el lapidado, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el más clemente, el más misericordioso, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin, y que la paz y la bendición sean con nuestro Señor, con nuestro profeta Muhammad y su descendencia. Amma ba'd, después de esto, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios y sus bendiciones sean con todos ustedes. Ese es el saludo del Islam. Paz. Como lo dice en el Antiguo Testamento, como lo dice el Corán, la paz es el saludo. Es una cosa muy interesante. La paz es una de las grandes características del Islam. La paz, el amor. Entonces, ¿por qué? Ya arrancamos la entrevista porque obviamente yo tengo algunas preguntas como para, pero ¿de dónde sale esto de que se lo asocia al Islam con el terrorismo, por ejemplo? Como si no hubiera católicos terroristas, judíos terroristas, ¿no? De hecho, si me permitís, Pablo, bueno, Sí. primero muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo, la verdad han sido muy gentiles. Antes que nada, sí, bueno, mi nombre es ese en español, soy Alejandro, vos me podés decir Ale, pero dentro de mi comunidad o dentro de mi misma familia mi nombre es Muhammad, Mohammed. que es el mismo nombre que el profeta. Sí. Si el profeta le dice Mahoma mal dicho, de una manera hasta despectiva, se llama Muhammad, ¿sí? De la raíz del Hamed en árabe es de alabanza. Cuando uno dice Alhamdulillah, quiere decir alabado sea Dios. Entonces Muhammad o Ahmad, por ejemplo, son todos nombres que tienen la raíz en la alabanza a Dios, Ajá. ¿sí? Eso significa el nombre si hablamos de términos etimológicos, si se quiere decir de una ¿Verdad? manera. El Islam viene de la raíz Silem, que es paz. De ahí viene, paz y sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces uno entiende, el que cree, como en nuestro caso, y el que está adentrado en ese camino, comprende y entiende y cree y predica que el Islam es paz, pero una paz amplia, paz con uno mismo, paz con el vecino, paz con el medio ambiente, paz con el Creador, con Dios, paz con la familia. Tratar de llevar esa paz a cada lugar donde uno, ya sea de manera física o de manera psicológica, se encuentra. Partiendo siempre de una paz interior, ¿verdad? Yo soy un convencido de que si la paz no está dentro, poco puede estar afuera. Hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con él y con su descendencia, que dice: Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Yo voy a hablar en árabe, voy a traducir porque es mi idioma en cuanto a lo religioso. La liturgia en el Islam sigue siendo en árabe. Dice: aquel que se conoce a sí mismo ha conocido a su Señor. Entonces es muy importante conocerse, tanto en lo que es físicamente como en lo que es espiritualmente, para poder abordar la paz en la vida cotidiana. Alejandro, te pido que demos un paso hacia atrás, que era de donde veníamos. ¿Por qué esta diferencia de nombres? ¿Por qué en tu documento un nombre y en lo cotidiano lo otro, ¿no? Claro, cuando yo nací, y espero no estar equivocado, tal vez sí o tal vez no, creo que fui el primer musulmán nacido en el distrito de General Arenales, ¿sí? Si bien en La Angelita, en Ascensión, en Rojas, en Junín tenemos musulmanes mayores de edad, mi padre y mi madre, cuando se mudaron a General Arenales y empezaron una vida ahí, fuimos los primeros musulmanes en la ciudad de General Arenales. Y yo creo que fui el primero en nacer ahí. En aquellos entonces no aceptaban que pusiéramos los nombres en otro idioma, más que el idioma árabe tiene otro tipo de alfabeto. Nosotros escribimos de derecha Sí, a eso lo vamos, izquierda, lo tiene otro vamos a tipo hablar. sí, tiene otro tipo de simbología y es muy difícil.
de pronunciar a la persona que no está acostumbrada. Por lo tanto, no se nos permitían esos nombres. Los inmigrantes que venían anteriormente, en el 1910, en el 11, en el 20, y venían con sus papeles, que muchas veces eran inscriptos por un gobierno colonial de francés en los países árabes, y después acá los anotaban como les salía. ¿Sí? Más por fonética que... Es fonética o inclusive, tengo una anécdota, si quieres, la puedo contar. Hay también algo de desprecio. Sí, sí, por supuesto. No Me nos olvidemos decías. que en el siglo pasado, inclusive a principios de la década del 20, hubo inclusive en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, hubo un intento de aniquilar a todos los árabes. Un hombre que se hizo llamar San Jacinto con sus apóstoles. En aquel entonces no había teléfonos celulares, por lo tanto no pudieron organizarse en tiempo y forma, pero sí había, como si fuera tribus que querían ir a eliminar a todos los árabes de Benito Juárez. Alejandro, ¿qué podemos describir o contar para aquel que no sabe qué es el Islam? Es una religión, sabemos. Sí, Ahora, el Islam va más allá que es una religión, es un modo de vida, le una decimos nosotros filosofía. siempre, porque más allá de una religión, es un modo de vida porque, a ver, una religión, hablemos de religión, religión viene de religar, Sí, ¿sí? Religar es atarse a una fe, a un concepto. Muchas religiones tienen ciertos preceptos que cumplen, y por lo tanto están, si se quiere, llenos o completos dando esos preceptos. En el musulmán es durante todo el día, toda la vida, siempre tenemos que estar pensando en conciencia de que Dios nos está mirando, de que Dios existe, de que Dios está y comportarnos correctamente. Preceptos, hay preceptos como en todas las religiones monoteístas. El Islam es una religión monoteísta. perdón que te interrumpa. Monoteísta significa que creemos en un solo Dios. Sí. Lo contrario sería politeísta, que son las religiones más antiguas que se creían en varios dioses, digamos. Sí, no sé si es la más antigua. Perdón, ¿no? Pablo, La más disculpame. antigua que... No sé si son más antiguas las politeístas. Ustedes imagínense que ya si vamos al caso estudiando la historia, Sí, ¿cuál sería la religión de Adán y Eva? sí. ¿Y quién es más antiguo que Adán y Eva? ¿Sí? Acordémonos que es el padre de la humanidad, Adán, y era Estás confidente de Dios. planteando que arrancamos por una religión monoteísta. Sí, Ok, yo entendí. creo que sí y yo lo afirmo. ¿Tienen alguna... yo te voy a hacer algunas preguntas que no... Que no, no es que no pensaba hacer, ¿no? Pero no se me habían ocurrido Yo te antes. dije que sí. Eh, lo noto muy relacionado con lo filosófico. Tiene mucha filosofía, el Ok, Islam tiene mucha filosofía. Nosotros tenemos un libro que es el Corán, que es el Corán dicho en Corán. castellano, Corán en árabe, que viene de la palabra qira'a, que es lectura. El Corán en principio fue una revelación de corazón a corazón, de oído a mente, que durante mucho tiempo se memorizaba. Después, tiempo posterior digamos, a que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaffaha Allah, lo elevó Dios, falleció, terminó su periodo en la tierra, se escribió mucho después de que el profeta ya no estuvo, por la necesidad de la hermandad islámica de contar con los acentos correctos, si se quiere, en la pronunciación, porque el árabe, el que no lo entiende muy bien, le es muy difícil leerlo, pronunciarlo o entenderlo. ¿Sí? Por lo tanto, necesita de cierto tashkil o ciertos acentos en las letras para darle el sentido correcto. El Corán es el libro sagrado del Islam. Sería lo que la Biblia para la religión católica. Sí, aclaremos que no, hay una diferencia, Eso es lo que porque te iba a la decir. Biblia, Explícame la lo diferencia. hablamos la vez pasada, Sí. el Evangelio es el que sigue el cristianismo, que fue descendido con Sayyidina al-Masih, Jesús, alayhi salam, con él sea la paz, y el Antiguo Testamento sería la Torá, revelada anteriormente, lo único que adaptada y traducida para que juntos sean la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Nosotros creemos, como musulmanes, creemos en todos los libros sagrados. O sea, creemos en la Torá, creemos en los Salmos de David, creemos en el Evangelio y creemos en el Corán. Pero obviamente hay una cuestión
que Dios constantemente va, porque tal vez la sociedad así lo requiera, va cambiando ciertas cosas del pasado y ampliándolas. Por ejemplo, si ustedes vemos la ley de Moisés, es una ley dura, es una ley fuerte en la Torá, ustedes ven, es muy estricta. En el cristianismo no hace tanta mención tal vez, en los evangelios sí dan ejemplos y traen la historia de, pero no legisla todo el aspecto de la vida del ser humano. El Corán dirige, si se quiere, la vida del ser humano hasta en comunidad, habla del divorcio, habla de la herencia, le da voto a la mujer, le da elección a la mujer, estamos hablando de más de 1400 años atrás. Mucho más permisivo, podría decirse, que No sé otros. si permisivo, yo creo que dada a la época y a la situación. Y el Corán te dice algo, no hay diferencia entre el árabe y el no árabe. Inna akramakum indallahi atqakum, dice el Corán. Qawlihi ta'ala, dice Dios, el más noble de ustedes ante Dios es el que más piadoso, el que más le teme. No árabe o el no árabe, sino el más piadoso. Por sí o por no, el musulmán es el que profesa el Islam. Exacto. ¿Está bien dicho islamismo? No está bien dicho la palabra islamismo, nosotros no la aceptamos como tal, nosotros decimos Islam. El Islam. Sí, el ismo sería para algo que no culminó su mensaje. Nosotros pensamos que ya el último profeta que Dios envió a la tierra es Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad, que la bendición y la paz sean con él, que ya es el último profeta que fue albriciado desde el Evangelio, ya es el último ¿Y para nosotros. qué pasa con Cristo, con Jesucristo? Jesucristo para nosotros, Jesús, alaihi salam, con él se la paz, es un mensajero de Dios, profeta y mensajero de Dios. Para nosotros no es Dios, pero sí es mensajero de Que Dios. sería una de las diferencias con la Iglesia Católica. Podemos La Iglesia Católica suponer. lo plantea como el Hijo de Dios. Claro, para nosotros Dios no tiene padres ni tiene hijos, ni tiene hermanos ni tiene familiares. Sí. Dios está más allá de toda la comprensión humana. Aunque sí podemos entender algo de lo que Él nos deja saber. Obviamente, desde nuestra capacidad. Por eso nosotros no tenemos imágenes de Dios. ¿Sí? El Islam evita las imágenes, están prohibidas. De hecho, hasta de las personas. Si ustedes ven, nosotros en la Angelita tenemos un busto del héroe del arabismo en Siria, que es Saleh el-Ale, pero es un busto. No tenemos, en el Islam no se acepta la figura entera. Hay una nota, creo que fue en La Nación, que estás frente a ese busto. Sí. Ese es el busto al que hace referencia, digamos. Sí. ¿Vos sos el sheikh de tu comunidad? ¿Sheikh? Soy uno del Mashayikh, sí, soy uno. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser sheikh? Sheikh es el título, si se quiere, o la función de, si se quiere, el guía espiritual, o comparemos con un pastor. Ahí va. Si yo te propongo que lo comparemos con algunas otras religiones. Sí, un rabino. Un sacerdote, un rabino, sí, claro, un pastor. Pero nosotros nos podemos casar. Ajá. De hecho, está prohibido el celibato en el Islam. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la rahbaniyatan fil Islam, no hay celibato en el Islam. Nosotros tenemos si se quiere, el que puede, tiene que casarse. Alejandro, te saco un poco Sí. del tema del Islam y vamos a lo que es Alejandro o Mohammed. ¿Vos estudiaste abogacía? Estudié en la UBA, sí, estudié algunos años. No terminé la carrera, pero sí estudié. ¿Por qué? Por cuestiones familiares. Nada que ver con la religión, digamos. No, hice las cosas en conjunto, estudié las dos cosas en conjunto, pero justo falleció mi padre y tuve que dejar para volver y ocuparme de otra cosa. Te hago esta pregunta porque muchas de las cosas que se escuchan es que el Islam no permite que se estudien carreras como... No, al contrario, el Islam siempre apunta al estudio. ¿Sí? El Islam siempre dice, o sea, le da valor al conocimiento, a la apuesta del conocimiento. Bien dijiste vos al inicio del programa, todos los aportes del Islam a la civilización occidental. No nos olvidemos que nosotros hoy, o sea, en el lenguaje español tenemos muchas palabras que nacen del árabe. ¿Cómo cuáles? Ojalá. Ojalá. Inshallah, si Dios quiere. Yo te digo inshallah, ¿qué se te ocurre? ¿No se te ocurre ojalá? Sí. Bueno, ¿cómo lo usás ojalá? Ojalá pase. Si es Dios verdad. quiere, va a pasar. Si Dios quiere, pase. Inshallah, sí. Por ejemplo, vos dijiste el alcohol. Sí. Bueno, alcohol en árabe, que es la esencia, fue más o menos descubierto en el año 900,
entre el 800 y pico y 900 después de Cristo. El jabón, el jabón de repente también es un de los descubrimientos de los árabes. Eh, no me gusta usar la palabra invención porque creo que esto es personal, ¿no? Yo digo que existe todo, Dios sabe todo, pero nosotros descubrimos, ¿sí? El ser humano descubre a través de lo que Dios le inspira. Ustedes, vamos, arranquemos de vuelta a Adán y Eva. Cuando Caín mata a Abel, ¿sí? El Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios lo despojó y lo desterró a Caín. En el Corán se habla de que Caín no supo qué hacer cuando mató a Abel y no sabía cómo esconder el cuerpo, ¿sí? Sintió que algo estaba mal. Eso se llama conciencia, todos lo tenemos, la conciencia. Que a veces sin saber nos damos cuenta si algo está mal o está bien. Entonces Dios envía dos cuervos que se pelean entre sí y cuando uno mata al otro, ve cómo empieza a enterrar, cavar con el pico uno de los cuervos y entierra a su hermano. Y es como para nosotros, Caín supo cómo enterrar a Abel. Más indulgencia noto. ¿Cómo? Noto más indulgencia que en otras religiones. No sé, creo No sé si la que palabra es indulgencia. A ver, yo particularmente, creo que es más natural. No sé si indulgencia. Tomo las cosas de una manera más natural, si sí. se quiere. Eh, Bien, podríamos, si partimos de indulgencia, podríamos pasar por todo esto que tiene que ver con algunas religiones extremadamente dogmáticas o con algunos exponentes extremadamente dogmáticos de algunas religiones que se han quedado en el tiempo. hay una dinámica social que afecta a toda la humanidad. Y vuelvo a repetir, no, el Islam nos dice no hay un humano superior a otro, sino el que más piadoso es para con Dios. Ahí es superior por su cercanía a Dios. No es una superioridad de decir es un super algo. No, no hay super nada. Somos seres humanos. Y somos todos seres humanos, quiero decir, La superioridad en el Islam está relacionada con quien más cerca está de Dios. con la, sí, con la piedad, el conocimiento y el respeto, obviamente, a la edad. Por ejemplo, nosotros, si uno dice, vamos a iniciar una comida, Ujú. vamos a comer. ¿Quién arranca? ¿Quién sería el que arranca a dar las bendiciones? Te hago esa pregunta. Acá vos te juntás con tus amigos. ¿Quién inicia a decir, bueno, chicos, coman? Sí, el dueño de casa. El dueño de casa, si fueron a comer afuera. ¿Quién invita? O no, sí, perdón, no, ¿quién invita? ¿Quién arranca? ¿Quién dice, chicos, bueno, vamos a pedir, vamos a comer? Sí. ¿Quién lo hace? No hay un ¿El más orden. famoso? Sí. ¿El más carismático? Ujú. Bueno, nosotros, por ejemplo, el primero debería de ser el, vamos a decir, si quiere, el mayor en edad, ¿sí? El más prolífero en conocimiento y el más educado. Esos son de repente ciertas circunstancias con las cuales uno sería el que le da ese lugar para que inicie. Creo que va a ser una de las preguntas finales que te voy a hacer en el programa porque me llamó mucho la atención algo que leí. Obviamente, como digo en todos los programas, para cada invitado, eh, tengo que sentarme, que es una de las cosas que me suena más maravillosa de hacer este programa, el tener que reconocerme ignorante todas las semanas, porque es la realidad. O sea, yo había hablado con vos en aquella oportunidad, estuvimos como 5 horas hablando una vez que visité su lugar en La Angelita, eh, pero bueno, y van apareciendo estas cosas, ¿no? Para correrme de ese lugar, de esa zona de confort, de ese paradigma que nos habla de un Islam terrorista y bla, 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 y por otro lado aparecen cosas como esto que me estás diciendo ahora, el reconocimiento a la sabiduría, el respeto mínimamente a la sabiduría, cosa que no ocurre voy a utilizar algo uh, muy englobador, si se me permite la palabra, en la humanidad. Bueno, hay cosas que se van perdiendo. A ver, quitando las civilizaciones orientales que sí tienen más, pero el occidentalismo, el sabio, lo hablé el otro día con mi invitado anterior, con Gervasio, el anciano ya no sirve, su sabiduría no. Nosotros respetamos al anciano. De hecho, para nosotros la edad es muy importante. Pero bueno, esos son cuestiones como que dan para hablar muchísimo, Sí, ¿no? Porque hay mucho análisis de por medio. ¿Desde cuándo el Islam comenzó a ser, por ejemplo, mala palabra o ser terrorista? ¿Desde cuándo? a ver.
vos tenés unos años más que yo. Antes del 2003, ¿qué escuchabas de los árabes? Sí, Antes de lo que pasó con las Torres Gemelas, exactamente. por ejemplo. ¿Cuál era el problema con los árabes? No, sí, obviamente sufríamos discriminación, pero por ser distintos, no por ser terroristas. Ujú. Siempre se busca un pretexto para destruir al distinto, Sí, al diferente, o sacarlo, o exactamente, pero desterrarlo. es lo que decía yo al principio, justamente partiendo de nuestra ignorancia, lo que O ignoramos. del miedo, porque el hombre La eh, ignorancia produce miedo y en teme vez lo que de... desconoce Ahí y va, lo que teme lo destruye. exactamente. Esa es la realidad del ser humano, que ahí está, volvemos a lo que dije al principio, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Si uno sabe que tiene miedo y que la reacción al miedo va a ser destruirlo o huir, ¿sí? Obviamente, si estamos en una sociedad que la mayoría no son musulmanes, ¿qué van a hacer? Van a querer destruir a la minoría. Claro, Como sucede no solamente con los musulmanes, con un montón de minorías a lo largo del mundo, ¿no? Son cuestiones humanas, pero es la falta del diálogo, de la comprensión y del conocimiento. es ahí donde desapareció la empatía también. Alejandro, en algún medio, no recuerdo si en una entrevista con La Nación, con Clarín o donde lo leí, dijiste que la higiene musulmana es uno de los mejores antídotos contra el COVID, contra el COVID. Sí, a ver, a veces se, Estimo, se transgiversan ahí va, las. estimo que los medios, No, a veces se transgiversan, a veces para vender, sí, exacto, hay que transgiversar. Por eso, como te dije por teléfono, ya hay medios con los cuales no hago más notas. Pero sí digo que el Islam, de por sí, dentro de todas las cosas que abarcan el aspecto de la vida del ser humano, la higiene es una y muy importante. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, bueno, hay animales que no comemos, como el cerdo, por ejemplo, ahora vamos a hablar porque de eso. Corán lo prohíbe, como está prohibido en el Antiguo Testamento también. Y nosotros, como rezamos 5 veces al día, antes de rezar, se hace lo que se llama la ablución, que es lavarse, higienizarse. Nosotros nos higienizamos el cuerpo, más allá del baño completo, que se llama ghusl, que es el baño completo, pero 5 veces al día vos te higienizás. Te Ajá, lavas las manos, la cara, los pies, de una manera que detrás de esa higiene en su momento la peste negra no nos agarró claro. a los musulmanes, no digo, no, yo no existía, ¿no? Obviamente estoy hablando como musulmán o como árabe. Imagínense que en España ni judíos ni musulmanes sufrieron la misma cantidad de bajas por la peste negra que el resto, porque tenían otro tipo de De higiene. higiene. Sí. Yo cuando dije en la nota de La Nación con que la cuarentena es un descubrimiento árabe, yo Eso no, es, no me, yo no me refería a aislarse o a desterrar, porque eso obviamente existe en la Biblia y mucho antes que los árabes lo dijeran. Yo dije la palabra cuarentena. La palabra cuarentena viene de arba'in en árabe y quiere decir 40 días. ¿Sí? 40. Arba'in yom, 40 días. Eso está escrito en Risalat al-Tibb, vamos a decir, en el Tratado de Medicina. ¿De dónde viene la palabra medicina, Pablo? latín. ¿De O como dónde proviene? ¿Cuál sería la raíz de medicina? Bueno, el primer tratado, debe hacerla más corta para sí. que. El primer tratado de medicina fue escrito por un iraquí que se llamaba Abu Ali ibn Sina, o vamos a decir de manera español, Avicena. ¿Nunca lo leyeron, Avicena? Esto fue anterior a Hipócrates. Esto fue más o menos entre el 800 y pico y 900 después de Cristo. Primer tratado Sí, escrito, ¿sí? De medicina. sí. Y ahí surge la palabra medicina, de Avicena, de benzina. Ahí en ese mismo tratado se encuentra la palabra arba'in, que es cuarentena. Y hoy nosotros usamos cuarentena, ya sea para 15 días, 20 o 40, le decimos cuarentena como una manera de decir aislamiento. No estoy diciendo que nosotros sí, nosotros porque somos la humanidad, pero que los árabes inventaron. No, en todo caso descubrieron. El jabón, tenemos registros, por ejemplo, de año 2800 antes de Cristo en tablillas iraquíes. Después pasa a Halab, a Alepo en Siria, y de Siria pasa a España. El jabón de Marsella. Eh, bueno, lo mismo pasa con la higiene, el lavado las 5 veces al día, más el baño. Bueno, son todas cuestiones higiénicas que el mismo Islam, remontémonos a 1400 años atrás, hablemos hace 1400,
1440 años, más de 1440 años atrás. Pensemos que nosotros, a ver, seamos claros, en la Argentina existe el divorcio del año 86. Nosotros hace 1445 años va a ser que tenemos permitido el divorcio. Aunque dentro de las obras permitidas, la peor es el divorcio, padre. Pero pueden. Sí, está permitido, pero es la peor de las obras permitidas. Nosotros tenemos, se divide en halal y haram, permitido y prohibido. ¿Sí? Lo que es haram está prohibido, lo que es halal está permitido. Después tenés lo makruh, que es detestable, no está prohibido, pero mejor si no lo haces. Y tenés lo mubah, que es lo mismo, si lo haces o no lo haces, da igual. Dentro de las cosas halal que son permitidas, el divorcio es la más detestada por Dios, si se quiere, pero está permitido. Te interrumpo, hago un paréntesis acá. Esto significa que no es que Dios va a castigarte si haces algo de eso, sino que te alejas de Dios. ¿Puede verse desde ese lugar? Sí, sí, en principio sí. Okay. Más allá del castigo que nosotros Te pregunto creemos. esto, ¿sabes por qué? Porque yo estoy en desacuerdo con algunas cosas bueno, como todos, ¿no? De algunas religiones. Y una de las cosas que digo, por ejemplo, del catolicismo, esto es una apreciación personal y no te voy a poner en el compromiso de opinar. Dios te va a castigar. Dios es amor, ¿cómo es posible que Dios castigue? Y de hecho, si está ocurriendo, es porque hay un Dios que lo está permitiendo. No hablamos de un crimen, no hablamos ¿verdad? Pero hablamos de determinadas relaciones, de determinados actos que ¿quién puede asegurarme que? Pero está bueno verlo de esa manera. No es que Dios va a castigarme, sino que estoy alejándome de lo que Dios quiere. más allá de eso, yo, Sí. si me permitís si se quiere una idea, Sí, por supuesto. todas las religiones monoteístas hablan de una recompensa y de un castigo. ¿Sí? Pero tampoco hay que ser cortoplacistas. No quiere decir que aquel que está matando animales, por ejemplo, porque le molestan los animales o los seres vivos, los está matando, ya mismo va a ser castigado. Existe un plazo. Por eso se habla de la muerte, después de la muerte. ¿Ustedes creen en la reencarnación? No, reencarnación no, en la resurrección. En la resurrección, perdón. Claro, la resurrección. Pero y mientras tanto, ¿qué sucede? O sea, no es el castigo en esta vida, en el sentido de que ya mismo vas a ser castigado por Dios, porque hasta el último momento de vida que vos tengas tenés tiempo de arrepentirte. Entonces, Dios no te va a castigar, te va a poner a prueba, Sí. te va a dar un tirón de oreja. O te hago otro análisis. Si nosotros no creemos en Dios como Padre, pero si querés la percepción, el que tiene hijos, ¿qué hace cuando sus hijos se portan mal? Claro, bien. ¿Qué hace? ¿Nos reta? ¿No les da un chirlo? ¿No les tira la oreja? ¿No les quita la mesada? ¿No les prohíbe ir a bailar? Le da un correctivo. Y si eso es lo que nosotros vemos reflejado, sin que nadie nos enseñe, yo creo que es algo natural, que ya surge de la idea misma de la existencia. ¿Por qué Dios no haría eso con nosotros si es nuestro creador? ¿Por qué no nos tiraría la oreja? ¿Por qué no nos llamaría la atención? Correcto, pero no es ese castigo que a veces se plantea como pecado mortal. ¿En esta vida te referís vos? Sí. No, en esta vida no, yo no creo que sea así. Ok, estamos de acuerdo en eso. También hablaste del mate, que es antihigiénico. Yo dije, ¿Es realidad o fue tergiversado? no, yo les expliqué a la gente de los distintos medios que nos vinieron a hacer, les decía lo que sucede en Siria. En Siria ya hace más de 50 años, 56, 60 años que está el mate allá. Ellos toman más mate que nosotros. Ajá. Y ellos, por ejemplo, toman mate como estamos tomando nosotros hoy por la cuarentena, individual. Yo llevo mi bombillita en mi bolsillito, voy a visitarte, entonces vos pones la yerba en un vasito y yo pongo mi bombilla. Y cada cual toma su vaso con su bombilla. Cada uno tiene su propio vaso y su propia bombilla. Yo no llevo mi vaso conmigo si voy a visitar. Yo llevo mi Está bombilla. bien, está bien. Llevo mi bombilla y si no llevé mi bombilla, el dueño de casa me ofrece otra bombilla. Seguramente va a tener una, pero no se comparte. No se comparte. Puede llegar a compartir, por ejemplo, una madre con su hija, algún otro mate, pero Esto está relacionado
estrictamente con la higiene o tiene algún otro? No, ellos hacen sí, lo hacen así, Ok. por una cuestión de higiene. Les repugna de repente tener que. Otra de las cosas que llama la atención del Islam es el Ramadán, ese famoso mes en el que ustedes hacen un ayuno. Pero bueno, me interesa que lo expliques vos desde... Sí, el Islam está sostenido en principio por el testimonio de que no hay divinidad sino Dios, y que Muhammad es el mensajero de Dios. Ese es el arranque del Islam. Creen en un solo Dios y en la profecía de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y después tiene 5 pilares. El Siyam, el ayuno, en el Shahr Ramadán, en el mes de Ramadán, es uno de los pilares del Islam. Como son el Salat, la oración, como son el Zakat, el diezmo, como son el Hajj, la peregrinación. Esos son todos pilares en los cuales se erige el Islam. ¿Sí? El Siyam es uno de ellos. Es el ayuno, que es la abstención de bebida y de alimentos, de mentiras, de relaciones sexuales, de la ira, desde la salida del sol hasta su puesta durante 30 días. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el 9º mes del calendario islámico, que es el mes de Ramadán. Que no coincide, lo vamos a hablar más adelante con el nuestro tampoco. ¿Cuántos días tiene el calendario gregoriano? 7. No, anual. 365 Ah, días. sí, perdón. 365 días. Nosotros, como manejamos con el calendario lunar, Lunas, el exactamente. nuestro es de 355. Sí. Que a veces si es bisiesto es un día más, un día menos. Ustedes cuentan las lunas. Vamos a hablar, Exacto. también lo tengo, la diferencia de calendarios, digamos. Sí. Este Ramadán coincide con el 9º mes Desde lunar, 9º mes lunar. ¿Tiene algún nombre en especial? Ramadán. Ramadán es el nombre del mes. Sí, sí, Shaban está antes, Rajab está antes de Ramadán. O sea, Ramadán es un nombre como si fuese enero, febrero o marzo. Sí. Lo único que es un nombre, de más allá de que esté asignado un mes como si fuera en julio, agosto o como quieras llamarlo, tiene mucho de sagrado. O sea, por si Ramadán es min asma Allah, es un nombre de entre los nombres de Dios, si se quiere, una forma de llamarlo. Pero acá se refiere a un mes. Bien. Me interesa que dejemos en claro esta confusión que generé recién yo, entendiendo que me preguntabas por la semana. Los 365 días del calendario gregoriano, que es el calendario que conocemos nosotros, los católicos. Sí, hasta antes el juliano estaba, que antes de que había algún par de diferencias. Exactamente. Son 365 días porque es un calendario solar. El Islam tiene un calendario lunar, sí, que no coincide con el gregoriano, por eso son menos días. Exacto. Se habla de 300. Bueno, en un embarazo, ¿cuánto se dice? ¿No se dice 9 lunas? Sí. ¿De 9 meses? Si ya la naturaleza te lo está marcando, ¿qué sería más específico? ¿Por qué no se come carne de cerdo? ¿Qué es lo que...? No es carne de cerdo como... A ver, se habla de un animal impuro, también los conejos tampoco, ¿no? ¿Verdad? No. Nosotros, por lo menos nuestra rama, no hay otras ramas del Islam que comen tal vez conejo. Nosotros no. Ajá. Nosotros evitamos lo que nos han marcado como animales impuros. Nosotros no. Cerdo es un animal, imagínense que desde la época de Moisés, de antes, que está prohibido en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, bueno, no recuerdo ahora el número, pero está prohibido. ¿Impuro relacionado con qué? ¿Con la alimentación? ¿Con la alimentación del animal o tiene otra connotación? Yo creo que... ¿De dónde viene la impureza? Yo creo que tiene una otra connotación del puro cerdo también. Ajá. Yo si mal no recuerdo, inclusive, pero no recuerdo el paraje ahora para llevarlo al cristiano. Creo que en un momento Jesús, alayhi salam, saca a los demonios de un grupo de personas y ¿dónde lo pone? Lo pone en los cerdos. En los cerdos. Sí, es un animal impuro. El Corán te dice, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, queda prohibido la carne y la sangre del cerdo. Así también todo animal que sea sacrificado a nombre de otro Dios que no sea Allah. O sea, si alguien de otra religión pagana, vamos a decir, o politeísta, sacrifica un animal a nombre de sus dioses, yo no lo puedo comer. Por más que sea un animal permitido para mí en lo normal. Ah, entendí. Lo traduzco y corregime. Lo traduzco al vulgo, lo traduzco al llano, lo traduzco a... ahora no me va a salir el nombre de muchas religiones que, por ejemplo, sacrifican gallinas. Alguien que me tire una pista. Umbandas. Bien.
en nombre de Dios o como ofrenda a Dios. En ese caso, esa gallina no podría comerse en el Islam. Todo animal Nosotros que... no podemos matar por matar. Si es para comer. No es por diversión que uno mata. De hecho, se sacrifica con un solo corte que no sufra el animal. Y tiene que ser dispuesto para comer, no para otra. No por diversión, ni porque haces algo con la sangre del animal. No, no. Por ejemplo, vos querés De hecho, el comer... profeta decía, sallallahu alaihi wasallam, no hagáis de vuestros estómagos un cementerio, o sea, no Sí, coman tanta carne. eso es lo que... primero iba a decirte eso, si venía de ahí, si era de ustedes también, esto de no hagas de tu estómago un cementerio. En segundo lugar, vos tenés ganas de comer carne, carne de vaca. ¿Vas a una carnicería o ustedes tienen su Bueno, propia... no, hay de todo. Hay quien come de la carnicería y quien lo hace de su propio campo, o hay Depende quien... al ortodoxo o al heterodoxo, va Sí, un poco sí, más por ahí? sí, sí, o de las posibilidades también que tiene cada uno. Bien, pero no es algo que tenga que respetarse como a lo mejor los judíos ortodoxos Sí, que... se respeta. El tema de halal, que sea halal bajo el rito islámico, yo trato de respetarlo. Ajá, Obviamente hay de todo, no todos, no sé si todos lo hacen, yo puedo responder por mí. bien. Ustedes hablaste recién de 5 oraciones diarias. Sí, Rezan 5 veces mirando hacia la Meca. ¿Por sí. qué 5 veces? ¿Tiene alguna Está explicación? escrito en el Corán, Ah, cuando sale el sol, cuando se pone en el medio, están dichos por Dios los momentos en los cuales uno tiene que rezar. Y para el Islam, ¿no? Están descritos. O sea, uno tiene que estar en constante comunión con Allah, con Dios. El profeta sallallahu alaihi wasallam, y la bendición y la paz sean con él, decía, imagínense una persona que tiene un río en la puerta de su casa y se baña 5 veces al día. ¿Qué impureza va a quedar en él? Entonces rezar 5 veces al día hace que uno esté constantemente pendiente de Dios y de la cercanía con Allah. No te queda tiempo, sí te queda, pero quiero decir que estás más, si se quiere, concentrado en cumplir con Dios claro. y, y es como que si vos seguís esto es más fácil ser mejor. Bien, podría decirse que es una forma de estar en una cercanía constante con Dios. A eso obedece básicamente lo de los 5 rezos diarios. ¿Qué pasa si alguien musulmán quiere casarse con un católico? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se permite? ¿No se Creo que permite? nosotros en nuestra comunidad tenemos chicas, por ejemplo, que han nacido dentro de una familia cristiana y se han transformado al Islam, se han casado con chicos de los nuestros. Sí hay, pero obviamente tienen que testificar que no hay divinidad sino Dios y que Muhammad es un mensajero de Dios. Perdón, ¿cómo? Tienen que adoptar el Islam como religión. Ah, ok. Bien, ¿cuál es el día más importante de la semana para el Islam y El por Jumu'ah, qué? el viernes. El viernes es el día que de repente en el mundo islámico es el feriado del asueto, si quiere. Es el día, Jumu'ah quiere decir reunión, día de reunión en el Islam. El judaísmo tiene el sábado, el cristianismo tiene el El domingo domingo. y el Islam tiene, por disposición de Dios, el viernes. Como lo mismo que el llamado. Ustedes, ¿cómo llamaban, convocaban los judíos? A través del cuerno llamaban Ujú, y sí, convocaban. Nuestros hermanos cristianos, ¿cómo llaman? Con las con las campanas. campanas. Y el Islam, ¿cómo convoca? Con la voz humana, con el Ujú. azán, dirigiendo el azán, y ahí, a través del azán, se convocan a rezar todos los miembros de la comunidad islámica. Vos vivís en Arenales, pero No, en Ascensión. en Ascensión, perdón. En la Angelita, ¿todavía existe esto de los altoparlantes? Miren, ahora el tema de la cuarentena nos dejó un Sí, tanto imposibilitados. Hoy estamos utilizando otros medios como el YouTube, el Zoom o otras formas de comunicarnos por la pandemia. Pero hasta antes de la pandemia sí, en Ramadán se escuchaba el azán por lo menos 2 veces al día. Al principio, cuando sí. arrancamos, lo arrancamos 5 veces al día, pero como molestaba a otras personas que no eran de la comunidad, por respeto, dejamos de hacerlo y lo empezamos a hacer 2 veces al día. ¿Y el llamado lo hacía un nene, puede ser? Sí, un nene lo pasaba, o sea, iba y lo conectaba. Ah, Sí, ajá, lo ok. hacen los chicos, ¿eh? Sí. Pero no, o sea, lo hacen cuando antes de rezar, lo hacemos, sí, los chicos. De hecho, le damos ese lugar. Eh, la escritura árabe, hablamos hoy, es de derecha a izquierda, o sea, al revés
Nosotros escribimos de izquierda a derecha, los árabes Derecho. de derecha a izquierda. ¿Tiene algún justificativo? ¿Tiene algún sustento? ¿O Es un idioma, tiene que ver con... como todos los idiomas, digamos que son, si se quiere, camitos semitas, son idiomas que surgen de hace muchísimos, muchísimos años, siglos, y obviamente todo tiene, si se busca, todo tiene una explicación, ¿sí? Ujú. Del por qué. Pero bueno, creo que para eso tendría que haber alguien que, que, digamos, que sea experto. No quiero meterme, porque Sí, yo puedo tiene que decir ver más mucho, con pero con lo semiótico, tal vez. sí, El Islam habla de los 99 atributos de Dios. sí. ¿Puede decirse que, o podrías, si yo te preguntara, cuáles serían los más importantes? Eh, Mira, yo es porque hoy estamos arrancando y vamos cambiando con las preguntas, pero a lo que yo iba con las imágenes hoy, Sí. estamos hablando de las imágenes. El Corán viene de lectura. Nosotros encontramos en el Islam, encuentra en la palabra la manera, si se quiere, de decorar el momento, de representar la religión. Y Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, perdón, quiere decir glorificado y elevado sea Allah, dispone que a través de la palabra uno lo invoque. Entonces, el Corán mismo dice, dice Dios Altísimo, "Qul id'u Allah o id'u Rahman". Llamen a Dios, pídanle a Dios o llamen al misericordioso. Cualquiera de los nombres pertenecen a Él, los bellos nombres pertenecen a Él. Entonces vos tenés 99 atributos que son Asma Allah el-Husna, se les llama. Bellos nombres de Dios. Ah, cuando se habla de atributos se hace referencia a los nombres. Sí. Nombres, por ejemplo, Ar-Rahman, el misericordioso, Ar-Rahim, el clemente, Al-Ghaffar, el Te pregunto esto perdonador, porque normalmente uno como atributo entiende Al-Aziz, el poderoso, Latif, Al-Jabbar, muchísimos, son 99. El Karim, por eso mi apellido, Abdel Karim, siervo del noble, quiere decir. El Karim es el generoso, el nombre es un nombre de Dios. Entonces, cuando uno ve Abdullah, cuando uno ve, quiere decir siervo de Dios. Abdel Karim, siervo del noble, del generoso que es Allah. Y así, hay mucho en el Islam y en lo árabe musulmán, hay muchos apellidos que son nombres. Porque esa es la otra. ¿Cuál es el apellido del árabe? El apellido del árabe es el nombre del padre. En realidad, hasta antes que estuvieran los registros civiles, para modo de anotarlos. Antes se conocía a la persona con el nombre del padre. Por ejemplo, ¿cómo se llama su padre? Miguel. Miguel. Entonces vos serías Pablo Miguel. Eso es lo que te iba a preguntarte. El nombre de pila Claro, sería el apellido del hijo. sí. Pablo Miguel. ¿Sí? Yo sería Muhammad Ibrahim, porque mi padre se llamaba Ibrahim en árabe. En árabe. Pedro tiene un hijo que se llama José. Sí. José Pedro. se va a llamar José Pedro. Exacto. Y el yo individual se transforma en yo colectivo porque dentro de lo árabe, ¿no? Porque una vez que vos ya tenés un hijo, te empezás a llamar también con el nombre de tu hijo. Entonces te digo, Pablo Miguel. Sí, pero ¿qué es Pablo Miguel? El papá de, para que lo ubiques. Ajá, Entonces, yo por ejemplo tengo mi hijo que se llama Said. sí. Entonces yo aparte de Muhammad Abdul Karim me dirían Abu Said, papá de Said. ¿Sí? Entonces yo más completo, yo dejo mi nombre individual, mi nombre subjetivo, ya se transforma en yo colectivo, yo ya, mi nombre termina siendo el nombre de mi hijo y el nombre de mi padre. No es solamente como en Occidente que una persona únicamente piensa en sí mismo. Es lo que te iba a decir. Hay como una despersonalización en el mejor de los sentidos de la palabra. Claro, Dejo de ser yo, colectivo. dejo, No, yo o sea, no soy me solo. corro, claro. No soy yo solo. No existo por mi gracia únicamente. Yo existo por la gracia de Dios, pero ¿quién me trajo al mundo? Mi padre. ¿Y quién vino conmigo? Mi hijo. Yo soy un individuo con ellos. Alejandro, ¿sufriste discriminación en algún momento de tu vida? Digamos, ahora somos grandes, no somos viejos ya. Es como que ahora ya. Pero cuando uno es joven, Sí, por supuesto. supongo que, y en el caso tuyo debe haber sido un poco más complicado Sí, por supuesto. Yo viví muchos momentos que uno primero naturaliza. A ver, perdón, hablo de complicado porque no es lo mismo. ¿Quién está capacitado para decirlo? La subjetividad está a la orden del día, pero
estimo que Bueno, es lo que decimos, por ejemplo, lo que uno opina, si se quiere, por qué las religiones, ¿no? sí. Porque el ateísmo lo que no ha sabido todavía resolver es la moral objetiva. Ujú, Siempre nosotros, por ejemplo, los creyentes, consideramos la moral objetiva porque quien la impone es el creador. sí. Pero el que no cree en un creador, ¿cuál es la moral objetiva? Son morales subjetivas. Eh, en cuanto a discriminación, sí, constantemente hemos vivido discriminaciones. De chicos yo recuerdo muchos momentos en los cuales uno los naturaliza, no les da importancia, tus padres te dicen, no, pórtate bien, no hagas lío, no digas malas palabras, no reacciones mal, déjalos, no entienden, no nos conocen, porque somos distintos, no te invitan a un cumpleaños, no te ponen nombres que no son los propios. Un día me ha tocado en pleno secundario, de repente, que un compañero me haya puesto una feta de jamón en una carpeta, tuve que tirar la carpeta con todo porque me repugnó. Tuve que leer el Padre Nuestro en plena primaria, en la escuela laica. O sea, y la profesora le gustaba leer el Padre Nuestro, que no tengo nada en contra, porque yo tengo muy buena relación y que con mis hermanos cristianos y tengo la mejor, como quien dice, pero yo tengo mi otra súplica si quiero leer o tengo. Es uno de los pilares de este programa. El entender que el otro no va a pensar como yo siempre, que de hecho no pensamos de la misma manera, pero Sí, pese a eso podemos estar hace casi una hora hablando. no seríamos eh, individuos. ah, Eh, pero qué terrible esto, que te hagan... Yo lo... en la facultad tenía una compañera en la facultad que era de origen judío, yo tenía la mejor relación con ella, y un día me preguntó, me dice, Kerim, dice, ¿qué es eso? Dice, ¿sos ruso o turco? Digo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Un muchacho de 20 años, ¿no? En la capital federal. Digo, no, dice, ¿qué sos judío o sos musulmán? No soy musulmán. Bueno, al día siguiente, yo iba con mi bolsito a la facultad a estudiar, y se pone a gritar, una bomba, trae una bomba. Me vino a revisar el de seguridad. Imagínense lo que es para un joven tener que abrir su bolso con una vergüenza, lo más distante que hay del terrorismo. Nosotros, la verdad que uno aborrece cualquier forma de violencia. ¿Por qué se lo relaciona con el terror? Por la ¿Por qué publicidad que se crees le dio y vos, el digamos? desconocimiento y la publicidad. ¿Por Ajá, qué de repente, si se quiere, a los españoles a todos no se los encierra con el ETA, por ejemplo, con el sí. Cádiz Catasuna, por ejemplo? No dicen todos los españoles son vascos, los vascos son terroristas. O los del AIRA, en Irlanda, no todos los irlandeses son terroristas y no los estigmatizan con eso. Ujú, Los norteamericanos, el Ku Klux Klan, cuando vos ves un norteamericano, una persona de color acá se esconde, ujú. no, ya está, se terminó, fue una etapa, fue un grupo de personas que de repente hacían eso. Cuando Norteamérica no aceptaba a los hombres de color, por ejemplo, fíjense en el Islam, Malcolm X, Muhammad Ali, el boxeador, Cassius Clay, cuántos que de repente vieron en el Islam la aceptación, la contención, la búsqueda de la felicidad espiritual. ¿Y qué parte de culpa les correspondería a ustedes de que la gente desconozca eso? No sé si tenemos culpa. Yo no sé si tenemos culpa de eso. Ujú. Que un bandido cometa un delito no nos hace culpables a toda la sociedad, excepto que estemos a favor de lo que está haciendo. Una persona, eh, Sí, se me ocurría hoy antes de que llegara, estaba pensando, me vengo mucho más, mucho más acá y voy a hacer una comparación que podría tomarse como estúpida, pero no lo es. Lucio B. Mancilla era católico, por ejemplo. Julio Argentino Roca era católico. bueno, y no por eso decimos todos los católicos son. ¿Sí? Sí, judaísmo también. Sí, sí, O por sea, eso no vamos, yo ninguna, a mí no me en entra en todas las la, casas se cuecen habas, digamos. sí, sí, Cada religión tiene un a mí exponente. no me llamaría para nada la atención ni lo haría de generalizar, podría generalizar, eh, parece injusto. Ujú. Entonces, por lo tanto, yo no voy a hacer encima lo que me están haciendo a mí, de ninguna manera, no voy a devolver con la misma moneda.
Alejandro, ¿qué es la Meca? La Meca es donde nos orientamos para rezar, que vos bien dijiste, Sí, decimos Baytullah al-Haram, la casa sagrada de Dios. Decimos que ahí fue, si quiere, el lugar donde Dios eligió, donde se armó el primer lugar de adoración a Dios, que después del diluvio de Noé, Allahumma salli alayhi, que la bendición de Dios sea con él y con todos los mensajeros, se destruye y después el patriarca Abraham la reconstruye. ¿Sí? Nosotros somos tanto como los judíos, somos también semitas, porque venimos de Sam, hijo de Noé, sí. dentro de cuestión sanguínea, me refiero al Ujú, árabe, sí, sí, no sí, al sí. religioso. Eh, porque el Islam puede ser un español, puede ser musulmán, un chino puede ser musulmán, ¿sí? Un coreano puede ser musulmán y un alemán puede ser musulmán. Pero en cuanto a lo árabe, el árabe de por sí nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo soy árabe de ascendencia, eh, y bueno, somos de raza camito-semita, por lo tanto venimos de Sam, hijo de Noé, y después dentro de los hijos de Abraham, que tuvo que han conocido por el que lee la Biblia, por ejemplo, Isaac e Ismael. Para nosotros los musulmanes el primer hijo es Ismael, pero no fue con Sara, fue con Hajar. Entonces no lo reconocen como primogénito. Nosotros sí lo reconocemos como primogénito. Eh, y ahí él reconstruye la Kaaba, la Meca. La Meca. De manera que la Meca sería el lugar sagrado para el Islam. Sí, sí. ¿Comparable con qué para el catolicismo? Con el Muro de los Por Lamentos. ejemplo, como, claro, Ok. como la Sagrada en Jerusalén. Que para nosotros también es sagrado, ¿eh? No deja de ser sagrado, por ejemplo, la mezquita del Aqsa en Jerusalén, en Palestina. O Sí, sea, sí, 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 sí. es un tanto complicado. Una de los aspectos más importantes del Islam es el Ihsan. ¿Lo dije bien? El Ihsan, Ihsan. al Ihsan, sí. Eh, que es una de las cosas que a mí más me enoja cuando no. Yo lo voy a traducir al español, vamos a decirlo de esta manera. Yo tengo un concepto que dice, o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Pudiendo hacerlo bien, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Y el ihsan tiene que ver, está bastante relacionado con eso, ¿no? Con buscar hacer las cosas de la mejor manera. Por eso nosotros consideramos, a diferencia de otros dogmas, si se quiere, que la intención es lo que vale. Ujú. Y que siempre hay que buscar de lo que se haga de la mejor manera. Y si no puedes hacerlo mejor, hacelo menos malo. Pero no hagas lo malo, lo peor. Evita hacer lo peor, evita hacer lo malo. En un caso extremo, hacelo menos malo. Pero siempre trata de buscar lo mejor. Dice el Corán, قوله تعالى, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ¿Cuál es la recompensa del bien sino el bien? El ihsan es el bien mismo. Es una etapa, si se quiere, uno de los niveles de la fe, el ihsan. Fíjate qué curioso, Alejandro. Yo tengo una mirada más, acaso más terrenal de este tema. Eh, a mí particularmente me pasa. Entonces, si nos vamos a la parte psicológica, sería esa subpersonalidad del hacer, ¿no? Que lo que hago lo tengo que hacer de manera perfecta. Y si se puede hacer en 10 minutos, no me digas que necesitas 24 horas. Eh, y eso, hoy en día está todo tan loco, tan cambiado, tan trastocado, que se convierte en alguien denso, en alguien pesado, en alguien, no sé qué otro nombre le dan. Eh, y hasta uno se cuestiona si no será demasiado. Ser eh, exigente con uno mismo. sí, Pero todo va en la intención. Vuelvo a repetir nuevamente. Si la exigencia es para llamar la atención o para tener un beneficio mundano, no sé si es correcto. Pero ahora si uno se autoexige para complacer a Dios en beneficio del prójimo, no me parece mal. Y la mejor acción es la que se hace con premura. Quiere decir que si vos ves que tu hermano está necesitando, que no tiene para comer, que vos te apresurás para llevarle algo de comer, bueno, eso es la mejor. En el sentido de que lo hagas rápido. No lo esperes a que se muera de hambre. No dejes que se deshidrate. Llevale lo que podés. Alejandro, gracias por haber venido. Vamos a una pequeña pausa del final y volvemos con el pedacito de charla que nos queda y terminamos el programa de hoy.
En Petenate Hogar, en julio, cuidamos tu aguinaldo. Televisores, notebooks, aires acondicionados, heladeras, cocinas, lavarropas. En Ahora 12, 5% de descuento. Y en Ahora 18, 18 cuotas sin interés. Aprovecha el aguinaldo en Petenate Hogar. Acércate a cualquiera de nuestras 28 sucursales. Te estamos esperando. Volvemos de esta pausa y ya estamos sobre el cierre del programa. Tengo anotado acá, en una nota periodística leí que dijiste que Alá nos dotó con algo que el resto de las criaturas no tienen y es la libertad. Nosotros somos responsables de esa libertad. Es una de las cosas que me parece más interesantes para aprender del Islam, dentro de todas las cosas interesantes que tiene. Es el derecho que todos tenemos a ser libres, pero hacer un buen uso de esa libertad. Si lo traspolamos, si lo traemos al día de hoy, voy a dar un ejemplo ramplón, pero estamos hablando de una pandemia que nos está azotando y vemos a un montón de gente que se junta en determinados lugares a tomar mates invocando la libertad. ¿Es la libertad bien usada o es la libertad mal usada? La libertad nos asiste, es verdad, pero usémosla de manera correcta. Hacer las cosas de la mejor manera posible es otro de los aprendizajes interesantes que nos queda hoy, ¿no? Esto de que la gente dice, bueno, lo dejo para mañana. Bueno, si está bien, dice, no, no está bien, está torcido. Esa falta de compromiso, esa falta de compromiso con... Yo creo que es falta de amor propio y amor por los demás. Sí. A veces es eso. Y yo creo que Allah nos dotó con algo diferente al resto de las criaturas, que es el intelecto, que es lo que nos hace libres. Eso es, en realidad, ¿no? Es el intelecto lo que nos hace libres. Entonces nos hace responsables. Y lo que bien hablábamos hace un rato, la conciencia. Porque más allá de que vos sepas o no sepas que está bien o que está mal, algo adentro te susurra, te dice, te chilla, si vos tuviste un mal comportamiento. Te vas a quedar pensando. El intelecto, me quedé con esa palabra, que también incluye, dentro del intelecto, está incluido el conocimiento de todo lo que me rodea. Si me voy al teatro, se habla del espacio que habito. El poder recorrer un escenario a oscuras y saber dónde está el borde, dónde voy a caerme del proscenio. Recorrer mi casa a oscuras. Conocer todo lo que me rodea me da certeza, me da tranquilidad, me da paz porque puedo moverme en la oscuridad. ¿Por qué no aplicamos ese mismo concepto a la vida cotidiana con lo que me rodea, con el
musulmán, con el judío, con el católico, con el evangélico, con el transexual, con el gitano. Lo que yo siento con la fe es andar caminando aunque esté la luz apagada. Camino por la vida, eso es la fe para mí. Nombraste en algún momento de la charla a no me sale el boxeador. Muhammad Ali. Mohamed Ali dijo en algún momento: soy musulmán, soy boxeador, soy un hombre que busca la verdad. No estaría representando al Islam si fuese un terrorista. Todo el mundo debe conocer la verdad. El Islam es paz. Tal cual. Muy bien dicho, lo dijo bien, y bueno, es una de las banderas, si se quiere, en Norteamérica del Islam, ¿no? Finalmente, o para terminar, cuando nosotros nos rodeamos de ignorantes, creemos que somos sabios. Ahora, cuando estoy delante de alguien que me está contando algo que yo ignoro, tengo dos caminos: o me cierro y digo que tiene una bomba en la mochila, o celebro la capacidad de declararme ignorante. Después de este programa, seguramente muchos de ustedes van a ir a internet y se van a empezar a interiorizar acerca de qué es el Islam, cuál es la diferencia que tiene con el catolicismo, para saber, para entender que lo diferente no es malo, simplemente es diferente, es otra opción. Lo malo sería no interesarse en conocerlo en tal caso. Nuevamente, muchas gracias por haber venido. Cuando yo empecé este programa, invité a varias personas y muchos dijeron que no porque no saben de qué se trataba. Y celebro que con el paso de los programas cada vez pueda invitar a personas más interesantes. No significa que las primeras no lo hayan sido de ninguna manera, pero... Uno va creciendo, Pablo. Uno va con la experiencia, va teniendo, digamos, más herramientas para poder dar un mejor producto en este caso. Con respecto a las 3 cosas que pedís vos normalmente que uno traiga. Sí, eso lo tenía anotado ahora. Normalmente yo le pido a mis invitados que traigan 3 objetos, pero Alejandro me contestó de una manera que dije, bueno, explícalo vos mismo. Alejandro no trajo nada, o al menos no me dio nada a mí. ¿Por qué? No, yo le dije en su momento, digo, Pablo, yo no tengo ningún tipo de objeto que me ate emocionalmente. Tengo objetos que me identifiquen. Por ejemplo, esta masbaja es un rosario islámico, cuenta con 33 cuentas. Si lo hacemos 3 veces, toda la vueltita, serían los 99 nombres de Dios, que yo puedo decirlos. O, por ejemplo, que se llama Tasbih al-Zahra, que me preguntaste qué era Alhamdulillah. Sí. Alhamdulillah es alabado sea Dios, y lo decimos 33 veces, ¿no? Con esto. Y también decimos 33 veces Subhanallah, que quiere decir glorificado sea Dios. Y decimos 34 veces Allahu Akbar, que quiere decir Dios es el más grande. Lo que yo le decía a él, y le digo a todos, digo, yo gracias a Dios no tengo, si se quiere, atadura con ningún tipo de cuestión material, salvo con mi hijo, que no es material, es una persona. Rico en todo caso no es tener todo, sino que nada te tenga a vos, que vos puedas ser libre sin que nada te retenga. Únicamente, obviamente uno tiene sus principios, tiene su religión que lo ata, pero no cosas materiales. Las cosas materiales van. ¿Cuánto sufrís si perdés algo material que querés mucho? Qué maravilloso lo que acabas de decir, Alejandro. Soy un tipo, como te dije recién, que me declaro ignorante todos los días de mi vida porque, por otra parte, considero que es el primer síntoma de inteligencia. Pero esto es decir, rico no es el que lo tenga todo, sino el que no tenga nada que lo ate. Y es verdad, ¿no? ¡Ah! Nuestro regalo de Habana, como siempre, Habana Teodelina, para nuestro invitado. Y nada, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por habernos recibido. A ustedes les cuento que desde la semana pasada estamos saliendo por Canal 11 BCT, Canal 11 de Teodelina, por Canal 7 de General Arenales, y hemos tenido el orgullo de que el Canal 10 de Junín, que pertenece al grupo América Televisión, se haya interesado en este programa, así que están emitiendo 2 cronopios también en Canal 10 de Junín para una enorme región del noroeste bonaerense. Gracias y nos vemos la semana que viene. No digo qué día porque según los días, pero bueno, nada, estamos orgullosos, felices y contentos. Gracias de nuevo, Alejandro. Nos vemos la semana que viene.
imagine there's no heaven. It's easy if